veme en Facebook, y ya me dice 3 años algo. No les voy a poner algo así. No, vamos como que... Atención psicológica y desde su área Prodefensa, Sistema de Protección Personal y Desarrollo de Habilidades Sociales, en este momento queremos estar cerca de ti y compartirte la utilidad de nuestra metodología. Por si tú, junto con tu familia, por su seguridad, necesitaran ponerla en práctica. Nuestro concepto de protección personal es, fundamentalmente, prevenir situaciones de agresiones y ponerles los límites necesarios cuando éstas se lleguen a presentar, procurando causar y, sobre todo, recibir la menor afectación posible, sea esta física, psicológica o emocional. Por ahora, y por las circunstancias que estamos viviendo y que de todos son conocidas, vamos a describir, entender y a trabajar englobando los conflictos por agresiones en 2 tipos. Primero, los causados por alguna desavenencia o desacuerdo en las interacciones sociales y familiares. Y segundo, los causados por un acto de algún delincuente en contra de nuestra persona o de las personas que amamos. Ambos tipos se pueden contextualizar en el interior de nuestros hogares o en el exterior de estos, sea en la vía pública o en algún lugar de encuentro como bancos, supermercados, hospitales, etc. Este programa lo haremos llegar a ti mediante videocápsulas, infografías, sugerencias y consejos que periódicamente estaremos compartiendo en las redes sociales de Iscalti. Acércate y sírvete de esta información. Compártela con las personas que sepas les puede ser benéfico y comunícate con nosotros, te asesoraremos. Más poderosa que la delincuencia es nuestra capacidad para vivir con seguridad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Hoy es nuestra tercera videoconferencia y bueno, de este ciclo de Iscalti cerca de ti. El tema de hoy es estimulando el lenguaje de mi hijo desde casa y lo presentan la licenciada Yeshova Ramírez González y la licenciada Sahatsi Méndez Palacio, que no son asociadas y parte de nuestro equipo de Iscalti. Déjenme, se las presento. La licenciada Ramírez González es licenciada en Comunicación Humana, terapeuta de lenguaje y aprendizaje por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Terapeutas en Comunicación Humana. Tiene un diplomado en Neuropsicología del Desarrollo. Está certificada en Vital Steam. Tiene cursos de terapia oromotora y desórdenes auditivos centrales. Trabaja en el Centro de Rehabilitación DIF y es asociada a Discalti ya desde hace 2 años. Tenemos también a la licenciada Sahatsi Méndez Palacio, que es licenciada en Comunicación Humana, terapeuta de lenguaje y aprendizaje por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha participado en diversas investigaciones, es ponente en congresos nacionales y es asociada a Discalti también desde hace 1 año. Pues es un gusto para mí compartir esta ponencia de nuestras compañeras Discalti. Se quedan en buenas manos. Recuerden anotar sus preguntas y al final se las vamos a contestar. Chicas, pues ahora sí que les dejo todo el foro y adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Sí nos escuchan ahí bien? Sí se escucha. Hola, pues espero que estén muy bien. Me presento, soy Yeshova Ramírez y soy terapeuta de lenguaje. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de Iscalti que hace este tipo de conferencias que nos acercan un poquito más a ustedes en estos tiempos un tanto complicados. Bueno, sin más, vamos a explicar un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a darles algunos tips y estrategias que ustedes pueden darle a sus pequeños para estimular su lenguaje, así como también les vamos a dar un poco del desarrollo esperado en sus pequeños en el área del lenguaje. ¿Y esto para qué? ¿Con qué fin? Bueno, pues para que ustedes conozcan cuál sería un desarrollo adecuado de sus pequeños y se logren dar cuenta en un momento oportuno si ellos tienen alguna dificultad, para que en el futuro no tengan mayores complicaciones. Así que les dejo con mi amiga y compañera Sahatsi para que les explique un poco qué es el lenguaje. Hola, buenas tardes. Yo soy Sahatsi y como decía mi compañera Yeshova,
vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el lenguaje y algunas estrategias. Creemos importante que antes de meternos de lleno a las estrategias, sí es importante explicarles el lenguaje y parte de sus funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el lenguaje es meramente para comunicarnos y no, en el niño tiene un poquito más de relevancia. Siguiente. Sí, sí. Ok, vamos a empezar explicando, ¿perdón? No, nada, pensé que no se veía, pero creo que ya se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Ok, bueno. En este caso vamos a empezar hablando y nuestro tema va a ser acerca del lenguaje oral. El lenguaje oral es nuestro principal medio de comunicación. Si bien sabemos que existen otro tipo de lenguajes y que también van de la mano y sirven en el desarrollo del humano, en esta ocasión vamos a hablarles del lenguaje oral. Este lenguaje nos ayuda a satisfacer necesidades básicas. En el niño, como lo es el pedir comida, el control de esfínteres es a través del lenguaje oral. También nos permite hacer la expresión de sentimientos. Esto es, por ejemplo, cuando el niño ya empieza a sentir, tiene el llanto porque algo le está molestando, a lo mejor de un cólico o a lo mejor de una rosadura, está expresando a través del lenguaje oral. Da forma al pensamiento y en esta parte es algo recibido porque el lenguaje nos permite regularnos. En el momento en el que yo soy capaz de formar el concepto en mi mente de que estoy sintiendo una molestia y lo estoy externando, estoy dando paso a la forma del pensamiento. Esto posteriormente nos va a permitir hacer la reflexión, actualización y conceptos más abstractos que nos van a ayudar en la parte del aprendizaje. Entonces, el lenguaje es un factor regulador de la conducta y obviamente es un instrumento de socialización lo que más conocemos, que nos permite estar en contacto con otras personas. ¿La que sigue? Ok, en esta parte vamos a explicarles un poquito del desarrollo del lenguaje antes de entrar, como les decía, a las estrategias. Si bien nosotros tenemos unos hitos del desarrollo que nos permiten saber en qué momento está nuestro pequeño en cuanto al lenguaje o cuestiones a lo mejor de físicas, queremos en que no todos los niños desarrollen las habilidades del habla y del lenguaje de la misma manera. Es decir, y muchas veces va de la mano por el motivo que llegan a consulta los niños en la clínica, que a lo mejor mi pequeño tiene 2 años y el vecino también o el primo, pero mi hijo nada más dice palabras y el otro niño ya dice 20. Entonces estamos haciendo una comparación. Queremos hacer aquí mucha importancia que va a depender de muchos factores como lo es el familiar, el afectivo, la estimulación que esté recibiendo en casa, el aspecto sociocultural, si hay más niños con los que él esté conviviendo, factores biológicos también, que más adelante vamos a ver. Entonces sí queremos hacer mucha importancia aquí de que vamos a decirles un poco de las etapas, sin embargo, no todos los niños van a tener con exactitud en la misma etapa. ¿La que sigue? Ok. Vamos a separarlo y vamos a hacer un poquito rápido porque esto podría ser una plática muy larga acerca del desarrollo del lenguaje, pero si queremos enseñarles un poquito acerca de ciertas etapas y lo más importante, porque entonces ya vamos a poder nosotros decir o por qué no está diciendo, no está haciendo esto conforme en las etapas del desarrollo. De 0 a 5 meses, ¿qué es lo esperado? Lo esperado es que él ya esté haciendo ruidos, gritos, los llantos, que tenga sensibilidad ante el ruido. Aquí va mucho de la mano la importancia que tiene el tamiz auditivo que le hacen a los niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor de ahí vamos a partir que entonces si no diciendo ciertas palabras, entonces vamos a prestar mucha atención aquí.
Se calma al oír la voz de sus papás, va de la mano, va a esta parte, esta vía, y tiene una atención, es decir, con los papás cuando estamos cargando al pequeño hay esta interacción de papá o mamá hacia el niño o cuidador primario. ¿La que sigue? Vamos a ver qué signos de alerta podemos ver en esta etapa o qué es importante en donde prestar mayor atención. De 0 a 5 meses, si aún hay una succión débil, un atragantamiento de líquidos de la primera a la segunda semana, es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque entonces ya está implicado el aparato fonador, que es lo que nos permite en nosotros pronunciar los sonidos. Entonces, si hay este movimiento débil, entonces puede que vaya a haber posteriormente una dificultad del lenguaje. Un llanto débil de 3 a 4 meses, es decir, que casi no se escuche que cuando está llorando. No sonríe ante caras o voces familiares, no hay todavía esta sonrisa social que llamamos nosotros una identificación hacia sus pares, de las personas que él conoce. No imita ni produce sonidos a los 4 meses, es decir, que no hace ningún tipo de sonido y no responde o no orienta hacia los sonidos de la voz humana, tampoco se dirige si escucha alguna sonata, o sea, si está un sonido aislado, él no está haciendo este movimiento de girar su cabeza hacia ¿la que sigue? Vamos de 6 a 12 meses, hay que también presiona. En esta etapa ya va a empezar a divertirse con juguetes que emiten sonidos o con canciones. Por eso es que la mayoría de juguetes que compramos tienen flores o muchos sonidos, porque esta etapa es cuando él ya está empezando a disfrutar y reconocer principalmente los sonidos. Ya está emitiendo el balbuceo. En el momento en el que él está haciendo la intención del balbuceo, ya es una intención comunicativa. Entonces quiere decir que ya no está tratando de decir algo. Puede haber sonidos vocálicos y consonánticos, es decir, mamá, papá o babá, ya existe esta intención. Y empieza a comunicarse con gestos, es decir, ya hay una variación de feliz, de contento, de triste o de enojado, que es cuando le decimos a los niños que ponga cara de triste o ponga cara de enojado, entonces él ya va a hacer esta diferencia. Y conoce y responde a mi nombre, ya puede hacer la persona que le esté hablando. Ok, ¿qué signos de alerta debemos de tener en cuenta aquí en esta etapa? Aún no emite ningún tipo de sonido a los 6 o 9 meses, es decir, lo que ya tendría que estar haciendo en la primera etapa, apenas si lo está haciendo o todavía no está haciendo ningún tipo de ese sonido. Aún no hay balbuceo, es decir, no hay una intención comunicativa por parte del niño y no presta atención a los juegos repetitivos para que nosotros o para que el niño tenga esta facilidad de decir un sonido consonante o vocálico, pues debe haber una repetición, la entra en la memoria. En esta etapa todavía él no logra hacer eso y todavía no utiliza gestos como el adiós, el hola, que al año ya tendría que estar haciendo. La que Ok, vamos de los 12 a los 18 meses, que es el año al año y medio. Aquí en esta parte ya están las palabras indicadas, mamá, papá o agua, es decir, ya no nada más está el sonido aislado, la repetición, mamá o papá. Aquí ya le está dando un significado a la palabra, ya sabe quién es mamá, papá, o qué es agua, qué es leche.
Responda preguntas sencillas mediante lenguaje no verbal. Aquí, aunque el lenguaje sea de 3 palabras, por ejemplo, mamá, papá, agua, podemos nosotros a lo mejor dirigir su mirada hacia dónde está el agua, por ejemplo, o dónde está la leche, y no te va a decir aquí está, pero en el momento en que ya está dirigiendo su mirada hacia el objeto, ya está viendo una comprensión. Obviamente va a haber una pronunciación clara, por ejemplo, leche va a decir dependiendo del contexto en el que esté, y el vocabulario será de 4 a 6 palabras, e intentará imitar las palabras que estén como en su contexto. La que sigue. De los 18 a los 24 meses, desde el año y medio a los 2 años. Aquí ya va a utilizar la tercera persona para referirse a sí mismo. Por ejemplo, si se llama Daniel, ahí no va a decir probablemente yo o agua. A lo mejor va a decir Daniel tiene agua. O a Daniel le duele la cabeza, le duele el estómago. Entonces, está haciendo referencia a su persona, pero en tercera persona. Ya va a emitir onomatopeyas. Esto es dependiendo del transporte de alimentos por su nombre, y el vocabulario va a ser de unas 50 palabras. Obviamente aún va a haber errores en la pronunciación. ¿Qué es lo que tenemos que observar en esta etapa? Aquí vamos a resumirlo de 1 a 2 años, ¿vale? Apenas balbucea o lo hace con poca variación de sonido, es decir, sigue con los sonidos consonánticos o los sonidos vocales, nada más hay repetición, pero aún no hay significado hacia las palabras. Aún no tenemos respuesta a nombres familiares y necesita el apoyo gestual. Nosotros le preguntamos ¿dónde está mamá? Él a lo mejor todavía no va a hacer esta mirada dirigida, nosotros estamos volteando hacia mamá. No use gestos como saludar o negar, aquí entra la negación, o cuando le preguntamos ¿quieres leche? ¿Quieres agua? Ya tendría que decir no o sí. ¿Quieres agua? Aún no la tiene. Para mostrar o pedir. Es decir, si nosotros le decimos ¿dónde está la manzana? Ni siquiera de señalar dónde está nuestra. No señala, mira o toca objetos hechos por el adulto. Es lo mismo. Le pedimos que toque la manzana y todavía no va a ser capaz de comprenderlo. No va a responder aún a su nombre. Aún hay falta de respuestas a palabras como dame, mira, los verbos aún no los tiene. Y no usa expresiones de 2 palabras a los 2 años. Es importante porque a esta edad ya tendría que hacer una oración de 2 palabras. Por ejemplo, mamá, que no vamos a prestar mayor atención que uno realice. Saja, un favor. Saja, ¿tienes tu celular por ahí para que le bajes volumen, porfa? Una disculpa, estamos teniendo un poco de problemas con la conexión de Sahatsi. Entonces, si tienes tu celular por ahí, bájale volumen, porque creo que está metiendo interferencia. Bueno, creo que ya está bien. Chicos, bueno, empezamos ahora de la edad de 2 a 3 años. ¿Qué es lo que se espera a esta edad con sus pequeños? Bueno, que ya tenga adquirido algunos conceptos espaciales como dentro, arriba o abajo. Es decir, si tú le dices, guarda tus zapatos debajo de la cama, ellos ya pueden entender ese concepto. También empieza a ver los pronombres, algunos pronombres personales, como tú o como yo. Si tú le preguntas, ¿quién se comió esta manzana? Y él responde, yo. Comienza algunas palabras descriptivas, sabe cuando está feliz, cuando está triste, cuando algo es grande o cuando algo es pequeño. Su habla tiende a ser más precisa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se ve un pequeño a esta edad.
Y también responde a preguntas simples. Por ejemplo, ¿quieres esta manzana? Y él te responde, sí. Ahorita Charlie les va a presentar un video de cómo es el habla de un pequeño de 2 a 3 años para que ustedes den una idea de si están o no sus pequeños en acorde a esta habla. Listo, Charlie. Les comparto el video. Sí. Oye, ¿cómo te llamas? Mateo. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿2? Sí. ¿Y a qué te gusta jugar? A los juguetes, a los niños, a los vecinos. Muy bien, bueno, pues podemos ver aquí el pequeño Mateo, como dijimos, que responde a preguntas simples. Empieza ya esta parte de los pronombres personales porque ya entiende quién es quién, tú o él, y también a describir algunos conceptos. ¿Cuáles son los signos de alerta a esta edad? Bueno, que tenga ausencia de iniciativa para comunicarse. ¿Eso qué quiere decir? Que de plano no quiera hablar contigo o se vaya. No dice su nombre, edad o sexo. Vemos que Mateo sí lo dice. A esta edad recuerden que sus pequeños ya deben de tener este concepto en su lenguaje. También tiene ausencias de frases de 2 a 3 palabras. A veces no notamos cuando esto pasa o creemos que la frase debe ser ya muy compleja. Percibimos cuando su mamá le pregunta, ¿qué te gusta jugar? Él responde, a los muñecos. Entonces, estamos viendo ya una frase de 2 a 3 palabras. Y también otro signo de alerta es que no usa el lenguaje para dar o buscar información. ¿Qué esperamos de 3 a 4 años? Bueno, a esta edad el habla es casi perfecta. Ya se puede ver alguna descripción de objetos de uso cotidiano, como lo es una cuchara. Si tú le preguntas, ¿para qué es una cuchara o para qué sirve? Él te responde, pues, para comer. O si tú le preguntas, ¿para qué sirve una toalla? Pues, para secarse, etc. También expresa sentimientos. A esta edad vemos mucho lo que son los berrinches. También vienen los parte de los dibujos y la parte de expresar más lo que está sintiendo. Ya hay el uso de verbos en pasado, como caminando o hablando, y lo podemos escuchar cuando él dice, estaba jugando con mi hermana o con mi perro, etc. También responde a preguntas simples y repite oraciones. Esta parte de repite oraciones nos podemos dar cuenta cuando está cantando, por ejemplo, alguna canción del kinder o del preescolar, y recordemos que las canciones son oraciones con ritmo, entonces si ellos se la aprenden es que ya está imitando una oración. ¿Cuáles son los signos de alerta a esta edad? Uno muy importante es que no juegue con otros niños. Hay que tener mucho cuidado y hay que siempre andar preguntando al maestro o al cuidador, etcétera, cómo va en la parte social. Porque muchos pequeños que tienen problemas de lenguaje se aíslan y entonces no solo se atrofia la parte del lenguaje, sino también la parte emocional y la parte social. También es que les cuesta seguir una conversación. Hay omisión de sílabas. Recordemos que a esa edad casi su pequeño tiene un habla muy, muy, muy buena. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. La palabra Coca-Cola y el niño dice Totatola. Entonces, estamos viendo ahí un proceso de sustitución de fonemas y es muy importante porque quiere decir que ahí hay algo que está pasando con sus pequeños. También la parte de que confunde significados. Por ejemplo, si tú le dices, esto es una cuchara o para qué es una cuchara y te dice la función, no sé, de lo que es la toalla. Entonces, ahí estamos viendo una confusión de lo que es el significado de alguna cosa. De 4 a 5 años, ¿qué esperamos a esa edad? Que ya entienda preguntas muy complejas, su habla es ya comprensible y únicamente tiene dificultades en palabras que son muy complejas. Por ejemplo, hipopótamo, murciélago, etcétera. Algunos verbos irregulares en pasado como anduve, leyó, yo leí, etc. También empieza a describir algunas cosas. Por ejemplo, le puedes preguntar a tu pequeño, descríbeme cómo te lavas los dientes. Y entonces él ya está empezando y te dice los pasos para lavarse bien los dientes. O también si le preguntas cómo se hace un agua de limón, ahí también puedes ver ese proceso. Empieza también a enumerar elementos, empezamos a ver que ya empiezan a contar del 1 al 10, 1 al 20, o saben cuando en algún lugar hay más cosas y en otras pocas cosas. Y también responde al por qué. De 5 a 6 años, ya los más grandecitos. ¿Qué esperamos a esta edad?
Bueno, a esta edad esperamos que ya tengan integrados las secuencias de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sepan lo que ocurre primero y lo que ocurre después de algo, ¿sale? También realizan series de 3 instrucciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tú le dices, trae la cuchara, ponla arriba de la mesa y cierra la puerta. Esa instrucción de 3 ya la puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Como decimos, a esta edad ya su habla ya es como un adulto, habla muy fluido y usa oraciones compuestas y complejas. También llega esta parte del juego de roles para crear historias. ¿Cuáles son algunos signos de alerta a esta edad, de 5 a 6 o ya los más grandes? Bueno, que no hace preguntas, que no es un niño curioso, que lo vemos que no quiere buscar más información o que no usa el lenguaje como vemos en sus compañeros quizá. No pronuncia muchos fonemas. Aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, vuelvo a insistir, porque su habla ya debe ser como un adulto. Si vemos que todavía tiene problemas con sonidos como la M, la P, la B, etcétera, estamos viendo que ya hay un atraso en su lenguaje, así que ojo ahí, papás. Hay una mala comprensión. ¿Esto cómo lo pueden medir? Bueno, si tú le dices que haga un seguimiento de alguna instrucción que tú le das, o si tú le preguntas algo que acaban de ver y no te responde adecuadamente, entonces también es un signo de alerta. No utiliza frases complejas ni compuestas y tampoco describe objetos. Esta edad es una edad muy importante porque normalmente ya están adquiriendo la lectura y la escritura, o algunos ya la tienen, y empezamos a ver este fenómeno que le dicen como, escribe como habla, ¿no? Y podemos ver muchos procesos o dificultades al momento, por ejemplo, esta palabra que puse, que escriben amol por amor, porque la R la ponen o la producen como una L, y vemos que ya se traspasa a la hora de escribir. Entonces, tengan mucho cuidado. A veces no nos damos cuenta, entonces hay que revisar sus cuadernos para ver cómo está también la caligrafía de su pequeño, si ven también ahí algunos errores, etcétera, ¿vale? Ahora, ya acabamos con la parte del desarrollo del lenguaje. Es muy importante que lo tomen en cuenta esto. Si lo hablamos muy rápido, si no entendieron algo, la presentación se va a quedar guardada. Denle otra vez otro repaso, vean las diapositivas para ver cómo está su desarrollo de sus pequeños, ¿sale? Ahora, ya en la siguiente parte de nuestra presentación, es que ¿qué tiene que pasar antes de que nuestro pequeño hable adecuadamente? Y hay cinco cosas muy importantes. Les pusimos 5, hay muchas, pero creemos que estas son las más importantes. Antes de hablar, un prerequisito es que tu pequeño haga contacto visual. Y esto lo explicó Sahat, si quizá nos escuchó, pero es la parte de que tu pequeño, al momento de que tú le estés comunicando algo, te esté viendo, ¿sale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, desde que ellos son bebés, de que tú lo estás alimentando y lo estás poniendo aquí en tu regazo, puedes hablarle. Siempre que están muy pequeños, cuando tú lo alimentes, háblale, cántale, pregúntale cosas, haz lo que tú más quieras para que él empiece a estimular esa parte de hacer contacto visual. No solo la mamá, también los papás pueden ahí trabajar esa parte. Una cosa que también vemos mucho en terapia y que no ayuda a los pequeños a que lo hagan bien, es que hay esta parte del diccionario familiar. ¿Qué es eso del diccionario familiar? Bueno, pues que ya tengan en su vocabulario algunas palabras que representan otra cosa. Por ejemplo, a la leche le dicen bibi, ¿no? Entonces, eso no ayuda a su pequeño a que exprese un lenguaje adecuado, y al contrario, hace que se confundan más y que no sepan distinguir un significado de otro. La intención comunicativa, esto es muy importante también, porque tenemos que ver qué tanta intención, qué tanto deseo de comunicarse tiene su pequeño. Y lo podemos ver con palabras, con frases, a lo mejor con sonidos o con sílabas. Con cualquiera que él trate de hacerlo, es una intención comunicativa, ¿sale? Que atienda estímulos visuales y auditivos. Si tú le pones aquí un conejito y él lo ve y tú lo pones por acá otra vez y lo sigue viendo, quiere decir que sigue esta parte de estímulos visuales. Al mismo tiempo, también la parte auditiva, tú le pones una campanita y sigue ese sonido, quiere decir que está atendiendo a estímulos auditivos, ¿vale? Otra cosa que creo que es fundamental y que es un error en los papás es que predicen
lo que sus niños quieren. O sea, por ejemplo, están comiendo y de repente el niño ya vio su mamila y él apenas si está tratando de emitir un sonido, agarrarlo, y el papá ya se lo da. Eso es un error de predicción, porque ahí le estamos quitando la oportunidad de que nuestro pequeño hable, ¿sale? Entonces no hay que hacerlo, traten de estimularlo, traten que logre algunos sonidos, aun por más pequeños que sea, son muy buenos, ¿sale? Y vamos a ver ahora algunos tips generales. No sé si Sahatsi ya pudo conectarse mejor o si ya yo sigo la presentación. Avísenme. Hola, Yesh. Pues una disculpa, Sahatsi tuvo muchos problemas con su conexión de internet, entonces se disculpa con todos, pero bueno, Yesh va a continuar con la presentación, que es una excelente terapeuta del lenguaje, entonces tomen ahí al final los contactos para que nos llamen por si tienen alguna cuestión, ellas dan consulta ahí en Iscalti con nosotros. Entonces, sigue, Yesh. Bueno, algunos tips generales. ¿Por qué pusimos como tips generales? Porque realmente nos dimos cuenta que ustedes pueden estimular el lenguaje de sus pequeños con lo que sea que hay en la casa. Ahorita que lamentablemente no podemos salir por toda esta situación, pueden estimularlo con cualquier cosa, pero siguiendo estos tips generales para que su pequeño estimule adecuadamente su lenguaje. Número 1. Ustedes tienen que responder verbalmente a sus sonidos. ¿Esto qué quiere decir? Si tu pequeño estás hablando con él, como ya lo habíamos mencionado, y te dice, sí es agua, ¿no? Siempre responde verbalmente a sus sonidos. Cualquiera que sea su sonido, tú respóndele como si estuvieran dando una conversación. Traten de hacerlo con afecto y emoción. Y este es un error que pasa mucho en terapia, porque a veces yo los meto a los papás a la consulta y yo les digo, ahora a ustedes les toca estimularlos. Y de plano vienen así con su apatía, o vienen como muy cansados, o no saben muchas veces cómo hacerlo, y dicen, mira un pato. Entonces el niño, pues de plano no lo quiere hacer, se desespera, etc. Entonces siempre traten de hacerlo con afecto y emoción, ¿vale? También completen las frases que él diga. Por ejemplo, si tu bebé dice ma para referirse a ti, tú di, mamá. Si dice po en voz de sopa, tú dile sopa, ¿vale? Articulen siempre, siempre de frente y haciendo movimientos exagerados para que tu pequeño logre emitirlos, ¿sale? Trabajen mucho la tonalidad de voz. Esto viene como de la mano en hacerlo con afecto y emoción, porque ahí el pequeño tú puedes medir su nivel de atención y también como tú se vea, o sea, como él te ve emocionado por una actividad o no, él la va a hacer con gusto. Otros tips generales es que no le demos todo cuando señala. Las señas al principio son buenas porque quiere decir que hay una intención de comunicar algo, pero cuando él trate de señalar algo o lo señale, tú dáselo con el modelo articulatorio adecuado. Por ejemplo, si señala el agua, tú di, quieres agua, ¿verdad? Toma el agua. Entonces, ahí tú ya le estás dando un modelo adecuado. Siempre trabaja con palabras funcionales o palabras de frecuencia alta. ¿Qué quiere decir eso? Palabras que crees que él las pueda ocupar mejor en su día a día, como por ejemplo, dame, toma, quiero, o leche, etc. Utilicen siempre mucho los verbos. Aunque él no te está platicando algo, tú siempre pregúntale, mira, ¿qué están haciendo? O, ¿qué está haciendo ese gatito? Está comiendo, ¿ya viste? Y siempre modulando esta parte del tono de voz. También es muy importante las preguntas cerradas. Vemos que desde los 2 a 3 años, ellos ya pueden presentar la respuesta adecuada a preguntas cerradas. Entonces, si tú le preguntas, ¿dónde está el perro? O, ¿quieres esta manzana? Ellos ya te pueden contestar. Estimúlalo antes de 2 a 3 años para que esa edad ya lo tenga. Respeten turnos, es muy importante, es respetar turnos. Y también algo que me gusta mucho hacer y que se los comparto a los papás es que pregunten así todo el tiempo qué está haciendo cada cosa. Si ustedes van por la calle y ven, o sea, un perro que está ahí comiendo algo, tú pregúntale, mira, ¿qué está haciendo el perro? Y tú contesta, el perro está comiendo, ¿sale? Para que ellos también ahí empiecen a trabajar la parte de conjugar verbos. Siempre eviten esta parte de diminutivos o lenguaje infantilizado. A veces sí es muy bonito cuando los niños
dicen algo chistoso o algo mal pronunciado, sí está padre, pero solo está padre y ya. No hay que estimular a que lo hagan más veces, ¿de acuerdo? Porque si no, siguen este patrón erróneo. Es muy importante el juego con pares. Traten siempre de estimularlo, llévenlo a un parque, estén trabajando con sus compañeros de clase, etc. Y algo que a ellos les gusta mucho y lo disfrutan es que se sienten con ellos. Siéntense en el piso, disfruten que estén haciendo cualquier actividad, pero háganlo que se vea que están como a la par de ellos, ¿vale? Verifiquen siempre que comprendan las acciones. Y algo muy, muy importante y que de verdad no tienen idea cuánto pasa este error, es que no hay respuesta positiva. ¿Qué quiere decir esto? Si tu pequeño estás trabajando, no sé, la palabra dame y él está empezando a pronunciar, tú di muy bien, dame. Tú siempre dale una respuesta positiva para que él se motive a hacerlo. Ahora sí vamos a darles algunas estrategias que pueden trabajar y no olvidando los tips generales para que sea ya algo adecuado al desarrollo de su lenguaje. ¿Desde dónde estimulamos la parte auditiva? Bueno, pues la parte auditiva lo podemos estimular desde que ellos están en el vientre materno. Recordemos que la audición es de los primeros sentidos que se desarrollan. Entonces, desde ahí pueden empezar a trabajar. Le pueden poner música, pueden hablarles, pueden cantarles. Eso de verdad que es muy enriquecedor para ellos. Otra cosa que pueden trabajar y que tienen en casa son los títeres o los peluches o alguna figura de alguna mascota, etc. Y entonces, ustedes pueden trabajar con eso. Pero, ¿cómo lo tienen que trabajar? Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo un gato. Y ustedes le dicen, recuerden siempre acercar las cosas a su boca y decir, mira, es un gato, ¿cómo le hace el gato? ¡Miau! Y aquí viene un pez, ¡wow! Entonces, si ustedes modulan su voz, como dice aquí, tonos y emoción, ellos de verdad van a poner más atención y les van a poner mayor emoción para tratar de comunicar algo. Recuerden siempre utilizar las palabras frecuentes. Por ejemplo, oye, dame el pez. Ahora toma el pez, etc. Siempre dando respuesta a sus sonidos. Por ejemplo, si ahí cuando tú estás hablando con emoción y él también se emociona y empieza a balbucear, tú dale una respuesta. Sí, es el pez, ¿ya viste? Puedes integrar ahí también algunas canciones, son muy, muy, muy buenas. Y el uso de onomatopeyas, ¿vale? Y este recurso de las onomatopeyas, de verdad que es muy bueno, es como un gran aliado en esta parte cuando ellos, están apenas empezando a hablar. Hay muchas onomatopeyas, no solo de sonidos animales, como son el perro, guau, guau, o el gato, sino también onomatopeyas que son ambientales, como un carro, rum, rum, o como los sonidos que nosotros tenemos del propio cuerpo. ¿Cómo puede ser eso? Podemos poner, oye, el gatito está enfermo. ¿Ya viste? Tiene gripa. Entonces, tú puedes jugar ahí también esta parte de las onomatopeyas. Son los primeros estímulos que ellos aprenden normalmente. Y siempre hacer onomatopeyas también que tengan que ver con una respuesta positiva como, wow, muy bien, lo hiciste excelente. Entonces, eso ayuda también a que el lenguaje se vaya introduciendo adecuadamente. Recuerden, siempre, siempre, siempre hablarle de frente y buscar una entonación adecuada. El vocabulario. El vocabulario prácticamente tú lo puedes utilizar con cualquier cosa que tengas a la mano, que tengas en casa. Pueden ser semillas, pueden ser varitas de colores, pueden ser comida, o sea, fruta como normal, como real. Por ejemplo, yo aquí tengo, y lo que hago mucho en terapia, es que yo siempre juego con mi amigo Memo. Memo es un pelícano muy comelón, y lo que hace es que yo le digo, mira, Memo tiene mucha hambre, le voy a dar una manzana, está muy rica la manzana, ¿verdad? Vamos a darle de comer a Memo. Entonces ya yo abro a Memo y ya se va comiendo la comida. Entonces, si no tienen ustedes a un Memo en casa, pueden utilizar cualquier peluche que tengan o cualquier muñeca, o incluso tú como papá puedes decir, ay, tengo mucha hambre, ¿qué vamos a comer hoy? Y estimularlo adecuadamente para que tu niño se emocione, ¿sale? ¿Qué más puedes trabajar con ese tipo de juguetitos? Y te digo, si no los tienes, pues puedes utilizar el que tengas en casa, incluso comida pues real. Puedes trabajar la clasificación,
por colores, puedes decirle, vamos a poner todas las cosas verdes de este lado, todas las cosas rojas de este lado, etcétera. Y puedes poner también por cosas de que vamos a poner aquí la fruta y aquí la verdura, etcétera. Puedes hacer preguntas, ahí trabajar las preguntas cortas, por ejemplo, oye, ¿te gustan las uvas? Son muy ricas, ¿verdad? ¿Te gustan? ¿Quieres una? Entonces, tú ahí estás trabajando la parte de las preguntas cortas. Siempre, por favor, papás, traten de emocionarles, denle tonalidad a su voz y articulen de frente, ¿de acuerdo? Otra cosa importante y que también me dicen mucho en consulta es que me dicen, es que no sé por qué aquí en terapia sí quieren guardar sus juguetes y allá en casa no. Y entonces yo les digo, bueno, quizás es por la forma en que tú le dices que lo haga. Si tú le dices, vamos a ver quién gana a guardar las cosas, ¿estás listo? 1, 2, 3. Y entonces si tú lo haces así, él lo ve como un juego y no lo ve tanto como algo que tenga que hacer a fuerza. Entonces, es muy bueno trabajar ese tipo de cosas. Recuerden siempre ese tipo de tonalidad, de cambio de voz, de onomatopeyas, es súper, súper importante. Ahora, para que nosotros aprendamos una nueva palabra a veces nos vamos a tardar mucho tiempo en que adquiera o no la palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, selecciona una. En este caso vamos a seleccionar la palabra dame, ¿ok? Y la palabra dame, para que nosotros la empezamos a enseñar, es que vamos a ponerle, por ejemplo, un objeto y dile, dame, esta parte del habla paralela, dame una pera, y siempre de frente y haciendo movimientos exagerados de la boca. Para que él también aprenda la palabra dame, trata de jugarlo mucho en su día a día, o dile, dame la cuchara, y si están, por ejemplo, en la mesa, dame el agua, etcétera, ¿no? Para la palabra dame tienen que repetirla muchas veces. Hay veces que sí las logran decir casi al día, pero hay veces que se tardan un poquito más. Ustedes no deben frustrarse si es así, más bien que se vea la repetición constante y también trabajen esta parte de las pausas. Bloques. Estos bloques también están mucho y les gustan mucho a los niños en terapia. Ya ahí no saben cuántas cosas pueden estimular el seguimiento de órdenes, es decir, vamos a hacer una torre y empiezas a contar 1, 2, 3. Cuando se cae la torre, te dices, uy, se cayó la torre, ¡zas! Vamos a hacerlo otra vez, ¿sale? En este tipo de juegos que son como más de construcción, yo recomiendo, bueno, siempre recomiendo que se sienten, pero en esta parte más, para que ellos también vean que pueden manipular los bloques como ustedes lo están manipulando. Muchas veces ellos tratan de imitar lo que uno está haciendo. Entonces, eso es bueno porque también estamos trabajando la parte de repetición y también un poco la de, bueno, praxias finas, la de memoria, etcétera. ¿Sale? Las canciones son súper importantes incluir ya las canciones. Por ejemplo, si vemos que nuestros pequeños ya se saben la de la vaca esta que nunca me puedo aprender, o de los tiburones. Entonces, siempre cántenle, de verdad que es muy, muy importante. Primero, que ellos escuchen la canción, que observen que ustedes también la están cantando y después cántenlas juntos. Y ahí pueden también interferir en preguntar, oye, ¿y de qué trata la canción? ¿Qué animal escuchas ahí? ¿No? Pueden agregar movimientos. Recuerden que el movimiento es muy importante para el aprendizaje en general. Entonces, agréguenles movimientos para que ellos lo puedan aprender mejor. Y gesticulen mucho, mucho, mucho. Imitación de acción en juegos. Aquí lo que pueden hacer es con cualquier cosa que estén haciendo, por ejemplo, comiendo, pueden ustedes tratar de comunicarse de manera adecuada o pueden tomar, por ejemplo, ¿para qué sirve el tenedor? Y ellos te van a decir, sirve para comer. Entonces, ahí esto quiere decir, se parece mucho a la parte de vocabulario, pero aquí ya lo estás implementando algo más real, algo de su vida cotidiana. Cuando están, como yo decía, comiendo algo, pueden hacerle preguntas, ustedes pueden contestarse, pueden preguntar a su hermana mayor y que ella también dé una respuesta, ayudarse de esa parte para que logren adquirir más vocabulario. Y pueden preguntar, como les decía, la función de algunos objetos. También pueden realizar la acción de comer para que él también vea cómo jugar para posteriormente realizarlo en los juegos de roles. Y también pueden hacer ejercicios de complementación. Por ejemplo, con la cuchara comemos y él tiene que decir quizás sopa o cualquier cosa que estén ahí comiendo.
El uso de cuentos, y esto más para pequeños, más grandes, de verdad que no saben cuánto les gustan los cuentos y a veces nosotros como papás no lo hacemos, creemos que no es importante, pero realmente sí, porque aparte de que estimula la parte de su imaginación y de su creatividad, él está estimulando la parte de su vocabulario, ¿sale? Entonces, por favor, si pueden, denle cualquier cuento que tengan a la mano, algo que de verdad les guste a ellos, y pueden, como vemos en la imagen, cualquier miembro de la familia poder participar en este tipo de actividades. Primero puedes tener libros sencillos o los que sean adecuados para su edad. Pueden, al principio, si son muy chiquitos, solamente mirar las imágenes del cuento y después preguntar, ¿qué hay aquí? ¿Qué animal es? Para ver si también tienen el vocabulario adecuado. También podemos leer el cuento al revés para que ellos también traten de hacer esta secuencia de lo que hablábamos, de qué pasa primero, qué pasa después, etc. Y abran el libro, este lo usamos también bastante en terapia, es abrir un libro y no sé si está el personaje de un elefante, bueno, pues a ver, vamos a hacer una historia sobre un elefante para ver qué está haciendo, ¿sale? Y recuerden, no olviden gesticular, modular su voz y respetar los turnos. Y esto para ya más grande, este juego que les encanta de juegos de roles, que es cuando ellos se creen que son algún profesionista, o incluso mamá, papá, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos a un astronauta. No es necesario que tengan así el disfraz más grande, más caro para que ellos se diviertan realmente, ¿no? Los niños realmente con cualquier cosa sencilla se divierten, entonces háganlo ustedes. Y ustedes también trabajen su creatividad e imaginación. ¿Qué puedes trabajar ahí? Bueno, pues puedes trabajar el seguimiento de órdenes. Yo, por ejemplo, trabajamos el veterinario aquí en consulta y yo le digo, oye, mi gatito está enfermo, ¿le puedes revisar su ojo y su patita? Y entonces el niño va y le revisa su ojo y también le revisa su patita. Y entonces ahí estás dando un seguimiento de orden. Puedes hacer preguntas cortas y largas, por ejemplo, mi gatito se va a poner bien, doctor. Cuando tú le dices, ¿cómo se encuentra, doctor? El niño de plano toma ya el papel del veterinario, del doctor, y lo hace de verdad con una imaginación bien, bien, bien bonita. Entonces, yo les recomiendo, por favor, tomen en serio el juego de roles, es súper importante y háganlo mucho con sus pequeños. Siéntense con ellos desde cualquier pues tipo de, ahora sí que en cualquier lugar donde estén en casa, donde haya espacio. También trabajen los verbos con ese tipo de juegos y también su emoción y los tonos de voz son muy importantes. Partes del cuerpo. Y esto pasa mucho y que es algún prerequisito también para la lectura y la escritura, esta parte del esquema, el esquema corporal, la lateralidad que es derecha-izquierda, cómo lo podemos estimular. Y es que pasa mucho, por ejemplo, que hay pequeños que todavía no se saben derecha-izquierda cuando hay 8 o 9 años, en terapia me pasa mucho, que a esa edad tampoco se la saben. Hay que estimularlo, papás, de verdad que a veces lo que damos por hecho que los niños van a aprender cuál es la derecha y cuál es la izquierda, pero no es así. Entonces, estimúlenlo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, pues aquí nosotros siempre jugamos con el famoso cara de papa, que aparte les encanta, y pueden trabajar desde muy pequeños cosas súper básicas como decirle, oye, pásame los ojos. Entonces, del montón de cosas que hay ahí del cara de papa, pues el niño tiene que discriminar y reconocer cuáles son los ojos, ¿no? Y tú pregúntale, ¿dónde van los ojos? ¿De aquí o acá? ¿No? Entonces, tú ya le das una pregunta y te dice acá, pues entonces estamos viendo que ahí hay una dificultad. Entonces, tú debes decirle, no, mira, los ojos van acá arriba. Y hacerle preguntas, ¿cuántos ojos tienes tú? ¿Cuántos ojos tiene el cara de papa? ¿Cuántos oídos? Etcétera, ¿no? Ahora pásame su nariz, ¿no? Y ya se la vas poniendo y etcétera. Entonces, también para trabajar la parte del cuerpo, esto es muy bueno para trabajar. Ahora ponen la mano derecha o la mano izquierda, etcétera. Si no tienen un cara de papa, pueden trabajar con cualquier otro peluche que tengan a la mano y al mismo tiempo también, por ejemplo, con la parte de el veterinario, pueden decirle, solamente le duele su ojo izquierdo o su ojo derecho. Ahí con un peluche cualquiera pueden también trabajar esa parte. Y si no tienen tampoco peluches, bueno, pues pueden trabajar con la parte de las fotografías, ¿sale? Ahora, una cosa que nos gusta mucho es jugar al álbum. Y aquí les pedimos a los papás que traigan fotos que tengan en casa de algunos familiares y les decimos que tomen una foto
y que cuenten una historia, que qué se imaginan que es un personaje. Entonces, ya están ahí inventando una historia por cada personaje y también creando secuencias. Recuerden, estos secretos ya son para más grandes. Y, por ejemplo, había una persona que nos escribió y me dijo, sí, espero que nos den consejos para niños de 5 años. Recuerden que en 5 años ya deberían tener un desarrollo adecuado de su lenguaje. Si vemos que nuestro pequeño ya habla bien y no tiene problemas al expresarlo verbalmente, siempre y nunca está de más darle vocabulario. ¿Qué quiere decir eso? Que le enseñen cualquier otro tipo de conceptos y pueden trabajar a lo mejor con un tema en específico como los animales o las víboras o el espacio, que tengan mucho más vocabulario donde ellos puedan crear frases más complejas y también les ayuda también al conocimiento en general. Entonces, esta parte de los álbumes les ayuda mucho a la parte creativa, ¿vale? Una cosa muy importante, chicos, y que a veces también se les olvida mucho a los papás, es trabajar con las texturas y de verdad no saben la parte y los trastornos sensitivos que hay y son muchos y también esto perjudica la parte del aprendizaje y a la parte sensorial. A veces cuando están chiquitos y ellos empiezan a tocar la comida, pues ahí vemos también alguna dificultad o los papás no quieren dejar que ellos toquen la comida y de verdad que es muy bueno porque ellos ahí están aprendiendo la parte sensorial. Recordemos que ellos aprenden primero por el tacto, también por la boca, entonces hay que dejar que ellos jueguen con la comida, ¿sale? Y pueden trabajar con sus pequeños con diferentes texturas. Por ejemplo, aquí tengo una más lisa y esta es como pana, para que vayan tocando la diferente parte de su cuerpo y vayan integrando información sensorial y no tengan dificultades. ¿Por qué digo esto? Si recordamos, o bueno, si no lo sabían, para la parte para hablar, nosotros estimulamos la musculatura, o sea, la parte motora de nuestro aparato, bueno, nuestro aparato fonarticulador, la boca, garganta, pulmones, etcétera. Pero también se tiene que estimular la parte sensitiva. La lengua tiene que sentir en dónde está colocando para emitir un sonido. Entonces, si lo está haciendo mal porque no tiene un buen conocimiento sensorial de su boca, ahí vemos muchos problemas, ¿de acuerdo? Y entonces hay que estimular de verdad las texturas, los sabores. Pueden trabajar también siempre con observación, si están muy pequeños, la parte de las semillas y que ellos vayan tocando con sus manos, con sus pies y así vayan teniendo conocimiento sensorial. ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos la parte también de texturas o la parte sensorial? Pues para que ellos en un futuro puedan tener esa discriminación táctil. ¿Y cómo sabemos si mi hijo no tiene esa discriminación táctil? Jugando a la caja misteriosa. Y en esta parte metemos sus juguetes favoritos a una caja y le vamos diciendo, voy a meter las uvas, el cara de papa y la tela, no sé, un peluche, digamos. Entonces tú le dices, tú vas a meter tu manita y vas a sacar uno. Y antes de que tú lo veas, tienes que decirme qué estás sintiendo, cuál de estas cosas es. Entonces tú puedes empezar con estímulos primero de 3 o 2 y después los puedes ampliar al número que tú vayas queriendo trabajar. Por ejemplo, aquí estamos, aparte de estimular la parte sensorial, estamos estimulando la parte de la atención y la parte de la memoria, porque tienen que recordar qué materiales ustedes echaron a la caja, ¿vale? Y ustedes también lo pueden hacer para darle como esta motivación, ahora que ellos metan los juguetes y ustedes también sacarlo, que ellos sostengan las instrucciones, ¿sale? Y aquí puedes agregar campos semánticos, o sea, quiere decir un conjunto de palabras que son iguales en significado o que son como compañeras. Por ejemplo, el campo semántico de las frutas, el campo semántico de las verduras, de los animales, etc. ¿Sí? Y aquí el teléfono también es ya cuando están un poquito más grandes, es cuando ya integran un lenguaje mejor o más estructurado y pueden jugar con ellos al teléfono, este tipo del teléfono descompuesto, que tú les vas haciendo igual algunas preguntas, tú le estás hablando como si fuera un adulto, pueden jugar esta parte, el juego de roles, que a lo mejor es un bombero, un policía y le está atendiendo. Y después de que terminen la plática o su llamada por teléfono, pueden preguntarle, oye, ¿de qué platicaste con el doctor? Entonces, ahí también estás estimulando la parte de memoria y la parte de atención y de vocabulario.
Ahora, ya terminamos algunas estrategias que nosotros quisimos compartirles. Recuerden que nosotros hicimos más énfasis quizá en la parte de el desarrollo del lenguaje como tal, porque creemos importante que tienen que ustedes que conocer más bien cuál es el desarrollo que se espera y no tanto las estrategias, porque las estrategias las pueden hacer con cualquier cosa que tengan en casa y ya después si les queda duda, pues por una edad, pues ya podemos hacer una cápsula de actividades específicas para cada edad, pero ahorita quisimos enfatizar esto en su desarrollo como tal. Y hay algo que pasa que es un desarrollo tardío del lenguaje. ¿Y aquí qué es esto? Bueno, pues el desarrollo tardío del lenguaje es cuando tienen una dificultad o se tardan más en adquirir un lenguaje para entrar de una etapa a otra, ¿sale? A veces esto puede ser como normal en algunos niños que quizás se tardan un poquito al hablar, pero después lo recuperan, ¿sale? Pero hay que tener en cuenta que lo recuperan quizá en algún par de meses y no en años, porque si no ya estamos hablando de otro tipo de problema. ¿Y qué podemos trabajar con o qué podemos encontrar con el desarrollo tardío del lenguaje? Bueno, que hay problemas para expresarse, que el habla no corresponde a lo que se espera con su edad, que conjuga mal los verbos, eso también pasa mucho. Pongan mucha atención en cómo ellos van conjugando sus verbos y las estructuras, porque sí, este es un tip ahí bastante rojo que puede causar problemas mayores. Y también tienen gran dificultad para comprender, todo tipo de instrucciones que nosotros les damos, ¿sale? Puede ser instrucciones muy básicas o instrucciones más complejas, pero ven de todos modos que tiene esta dificultad al tratar de hacerlo. Entiende el lenguaje de forma literal y también tiene dificultad en el proceso de lectoescritura, o sea, de la lectura y escritura. Aquí, por favor, pongan mucha énfasis en el desarrollo del lenguaje. Vean también ustedes, escriban ahí en un cuadernito o en un diario cuánto se tardó en decir las palabras, los sonidos como balbuceo, etcétera, para que nosotros tengamos una idea de qué está pasando y dónde fue el desfase. ¿De acuerdo? Nosotros en los diferentes problemas del lenguaje, en general no hay una etiología como tal, pero se habla ya en la parte de trastornos del lenguaje o dificultades, etcétera, que puede haber una parte genética. Y viene mucho esta parte que nos preguntan en la entrevista clínica, si puede ser como heredada por un familiar. Así que sí hay problemas, sí hay veces en que el papá también tuvo problemas de lenguaje o la mamá tuvo problemas de lenguaje, entonces se vuelve como este patrón de repetición. También tiene que ver una parte congénita o si tuvo alguna complicación durante el embarazo, por ejemplo, si usó fármacos, si hubo consumo de drogas, también si tuvieron problemas de nutrición o alteraciones físicas, pues puede haber este problema en la parte, no solo del lenguaje, sino también en la parte motora, en parte de su desarrollo como tal. En los perinatales, que fueron las complicaciones durante el parto, si tuvo asfixia perinatal, si nació con bajo peso, o si ya trae, por ejemplo, ya una patología agregada como parálisis cerebral o algún síndrome, etcétera. Entonces, tengan mucho en cuenta este tipo de etiologías que puede dar como consecuencia un problema de lenguaje. Y también después del nacimiento de tipo biológico, si convulsionó, si se pegó, tuvo una lesión, un accidente en su cabeza, por ejemplo, o si cómo estuvo su alimentación todo este tiempo. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Ya para acabar, chicos, ya casi acabamos, vamos a darles algunos mitos que muchas veces en consulta nos llegamos a ver y que de verdad hay algunos que suenan imposibles, pero sí pasa. Y el primer mito que dicen que para que el niño aprenda a hablar es que le dice, ponle un lápiz y que él con su lengua lo toque y ya va a hablar. O sea, esto no hay algo científico que compruebe esto, no es tan fácil como parece, y entonces este mito, deséchenlo por completo. Otra cosa que también suena mucho es, ya hablará, es normal, no pasa nada. No, papás, sí pasa algo. Si ya estamos viendo un retroceso, por favor, sigan su intuición, aunque sea un poquito, aunque una muy pequeña vez le diga, creo que algo está mal, sí está mal, ¿sale? Entonces, y no tengan miedo ir con un terapeuta. Ellos son los que pueden evaluar, pueden decir qué está pasando, puede ser algo nada más temporal o puede ser algo que se alargue y se complique a largo tiempo. Y justo me hablaba con una amiga que me decía que su pequeño no hablaba, pero me decía, pero yo no soy una mamá de las que se preocupan o le exigen. Y al contrario, deberían estimularlo. Quizá no exigirle, eso estoy de acuerdo, pero estimularlo. Entonces, esta parte no hay que preocuparse, ya hablar es normal. Por favor,
si sus familiares o la tía le dice que no pasa nada, sí pasa. Así que atiéndanlo lo más pronto posible. Otra cosa que dicen y que pasa mucho con los niños es que dicen lo siguiente: las niñas hablan más, no te preocupes, ya hablarán, ¿no? O las niñas hablan más que los niños. Sí, no. Sí hay artículos científicos que dicen que en general sí las niñas hablan más, pero hay un punto en el que los niños ya alcanzan a las niñas, y esto es como de 5 a 6 años, incluso desde 4 años, los niños tienen el mismo vocabulario o las mismas temporalidad de expresión que una niña, ¿vale? Y increíble pero cierto, me ha llegado a consulta pequeños que sin entender, y los colegas saben que a veces con la R puede haber problemas y por eso se corta el frenillo lingual, pero con la autorización de un terapeuta y de un pediatra, dentista, es que van muchos pequeños, bueno, me ha tocado 2 casos que ya van con el frenillo lingual cuando su problema era con la M o con la B o apenas tienen 3 años. De plano, papás, por favor, no hagan cosas si no lo consultan primero con el especialista. Y si ustedes tienen duda de que si un especialista les dice y ustedes tienen duda, pueden consultarlo con otro terapeuta o con otro especialista. No pasa nada para ver esta parte. Entonces, por favor, el frenillo, cortar nada más el frenillo lingual no ayuda a un buen proceso de adquisición. Hay pequeños que sí necesitan este tipo de cirugías, pero no todos y solamente en ciertos casos. Y esto que les sea imposible, pero cierto, es que dicen, métele una chicharra y ya va a hablar. Entonces, esto de plano está muy mal. Al contrario, la palabra causar ahí un trauma a su pequeño y menos va a querer hablar, pobrecitos. Entonces, por favor, esto no le den tampoco un ritual por ahí, porque sí pasa, de verdad parece que no, pero sí nos han llegado casos así. Y por último, que los juegos con tabletas ayudan al lenguaje. Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, porque sí hay aplicaciones que nos ayudan a estimular el lenguaje en niños, pero solamente nosotros recomendamos entre 30 y 40 minutos nada más con las aplicaciones que son específicas para el lenguaje. No es nada más meterlo así por así, ponerle videos o películas, no, más bien es darle un objetivo. ¿Qué quieres trabajar con tu pequeño? Y ahí dar esta parte de las apps que nos pueden ayudar mucho. Y no porque la parte mejor para aprender el lenguaje es la parte vivencial, es lo que él está experimentando. Entonces, los juegos, esta parte, la socialización con ustedes es la que mayor tiempo nos va a dar para que ellos aprendan. Por último, y ya la última para finalizar esto, es que nosotros aconsejamos que sigan su intuición, papás, de verdad. Si ustedes creen que algo está mal con su pequeño, o si dices, bueno, creo que mi vecino ya habla más y tiene la misma edad, llamen a un terapeuta de lenguaje, un especialista que les pueda orientar qué está pasando con su pequeño. No tengan miedo de ir a terapia, de verdad que no pasa nada, ellos lo disfrutan mucho, hay pequeños que lloran porque no quieren irse de la sesión, pero no tengan miedo, no pasa nada, y a veces la terapia no debe ser vista más bien como una debilidad, sino como otro camino hacia el aprendizaje. Sean pacientes con sus pequeños, ustedes no se frustren, no sean impacientes, no les griten, disfruten que están trabajando con ellos esta parte de la adquisición del lenguaje. Y bueno, ya por último, vuelvo a repetir, disfruten su desarrollo de sus pequeños y sean felices con ellos. Y bueno, creo que es todo por nuestra parte. Esperemos que les hayan gustado y esperemos que algunos consejos que les dimos sí les ayuden. Listo. Sí. A ver si no sé si tengan preguntas o algo. Perfecto, Yesh. Muchas gracias por toda la información que nos das, que es importante. Pues tenemos preguntas, varias preguntas. Ajá. Te voy a mandar las que tengo ahorita y espero que ahorita Sindel me manda las demás. La primera pregunta es de Marta Alicia Rubio y menciona que su sobrina tiene 2 años y no habla ninguna palabra. ¿Qué recomiendas en este caso? No te escuché muy bien. Perdón, que Marta Alicia Rubio menciona que su sobrina tiene 2 años y no habla ninguna palabra. ¿Qué le recomiendas? Bueno, Marta, puedes trabajar los primeros tips que te di, por ejemplo, las onomatopeyas, tienes que empezar con los sonidos que ella pueda trabajar, puedes, por ejemplo, llevarla a un parque o ponerle un video de un perro y trabajar los sonidos primero del lenguaje o trabajar la parte, como les decía, sobre peluches o sobre algunas características de algún perro, por ejemplo, ahí viene el perro, wow, vamos a correr.
cualquier tipo de esas actividades de vocabulario les ayuda a que ellos vayan estimulando su lenguaje. Pero si tienes más dudas, después vamos a poner un post sobre edad que pueden trabajar. Perfecto. Pregunta Mevadi, ¿qué es un problema de lenguaje y cuáles son las características para identificarlo? Bueno, un problema de lenguaje, hay varios, pero vamos a hacerlo como un poquito más fácil entre problema de habla o trastorno de habla y otro trastorno de lenguaje. El trastorno de habla es cuando tu pequeño solamente tiene dificultad para pronunciar cierto sonido. Por ejemplo, el básico, las que siempre nos pasa con la R. Por ejemplo, si ya todo está bien, su pequeño tiene buena comprensión, tiene buen vocabulario, pero no puede pronunciar la R, ese es un problema de habla. Pero un trastorno de lenguaje es más complejo porque, vamos a decir esto, el lenguaje se compone de 3 cosas. De su forma, quiere decir de cómo expresa verbalmente, de cuál es su uso, cómo usa el lenguaje, si es una comunicación. Y una cosa muy, muy importante es el contenido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas palabras tiene él en su vocabulario y cómo las usa? Y esto tiene mucho que ver con las otras áreas cognitivas, como lo son la memoria, la parte contextual, la parte de atención, etcétera. Entonces, un problema de lenguaje es algo más complicado y hay que trabajar bien y ver cuál es el origen de ese trastorno del lenguaje. Y el habla es algo nada más por sonidos. Listo. Perfecto, Yesh. Y aquí ya tengo otras que me mandó Sindel. Elizabeth González García te pregunta, buenas tardes, tengo una niña de 8 años con trisomía 21. ¿Me podrían decir si me podrían ayudar o apoyar con algunos ejercicios o algún curso para que yo trabaje con ella? Mi hija no habla, solo dice papá, mamá y algunos sonidos. Y si escucha bien. Sí, estos pequeños con síndrome Down, aquí pasa algo muy curioso y hablábamos mucho de las texturas. En estos pequeños normalmente, y no sé si sea tu caso, su lengua aparte es muy amplia y la parte sensitiva, eso hace que la parte sensitiva de su boquita no esté como adecuada a lo que se espera de su desarrollo. Entonces yo ahí sí te aconsejo que mejor nos hagas una llamadita y podamos evaluar a tu pequeña y ver desde qué punto podemos empezar. Claro, el estímulo del lenguaje, los datos que ahorita dimos los puede estimular desde ahorita, pero hay que ver qué otras áreas se tiene que trabajar, porque hay pequeños que también tienen dificultades auditivos, que tienen hipoacusia, o hay pequeños que también la parte de tono de los músculos están muy, ya sea contractados o muy flácidos. Entonces, hay otras técnicas que se te tiene que implementar, pero ahí nos puedes marcar, pero mientras la parte de estímulo del lenguaje puedes trabajar todas estas actividades que les compartimos. Perfecto, muchas gracias, Jess. Lili Almaraz, buenas tardes. ¿Qué ejercicios recomiendas para sílabas trabadas? Para sílabas trabadas. Aquí, bueno, lo que yo uso es que primero tienen que adquirir, las sílabas trabadas son esas como dragón, como cosas así, como 2 consonantes juntas. Entonces, primero tienes que enseñarle a tu pequeño que diga adecuadamente, por ejemplo, la R o que diga la D. Cuando el pequeño empiece a decir adecuadamente uno de las letras consonantes, ya le puedes agregar la otra. Pero es muy importante que ahorita si tiene de plano problemas con las trabadas, primero enséñale cómo es la posición de una letra y después la otra y ya las junta. Penélope Benítez, mi hijo tiene 7 años y aún no pronuncia bien la R y la combinación de la R con otras consonantes. ¿Es recomendable decirle a mi hijo que tiene una dificultad en su lenguaje y que necesitamos hacer ejercicios para que habla mejor? ¿O qué le puedo decir para hacerle saber que tiene que hacer ejercicios para tratar su dificultad en el lenguaje? Aquí es importante que ellos sepan, pero a veces aquí el error es cómo lo dicen los papás. Yo siempre les pregunto cuando los niños ya son un poquito más grandes, más o menos de esta edad, y yo les pregunto, ¿por qué crees que estás aquí? Y ellos son conscientes normalmente de cuál es el problema. Dicen, pues tú me vas a enseñar a hablar mejor o tú me vas a enseñar a cantar o lo que sea. Entonces, lo que te recomiendo es que tú le digas si él cree que habla distinto o no a sus pares. Si él te dice que sí, entonces tú le puedes decir, ¿quieres que yo te ayude a practicar para que tú hables mejor? Entonces ya puedes implementar esas cosas. Por favor, no les vayan a decir, oye, estás hablando muy feo, o no se enojen cuando no pronuncie, porque esto hace que el niño más bien se frustre y no quieran
hablar o a socializar. Entonces, si ves aún así que tu pequeño con los consejos que damos no está teniendo una buena recuperación, sí te aconsejo que los lleves a terapia, porque si no después a esta edad pasa, o no sé si a tu niño le está pasando, que ya empieza a escribir con estos errores también. Entonces sí es muy importante la evaluación del lenguaje. Pedro Josué te pregunta, hola, buenas tardes. Tengo un hijo de 3 años y 1 mes y solo dice mamá, papá, no, sí y 2 personajes que le gustan. Yo, tú, pipí. ¿Qué me recomendarían para ayudarle en su psicomotricidad y su lenguaje corporal? Bueno, aquí recuerden, si vieron todo la presentación, vimos a Mateo, vimos que él tiene de 2 a 3 años. Entonces, estamos viendo que tu pequeño, si nada más tiene ese vocabulario de 5 palabras, hay un retraso significativo en su lenguaje, pero tú puedes trabajar con la parte del vocabulario. Si quieres trabajar la parte de motricidad, puedes trabajarlo también a que gateen, a crear historias que están en un castillo. Entonces, tú estás trabajando la parte motora. Puedes también, por ejemplo, decir, ahora toca la mano derecha de tu peluche o etcétera. Así, para empezar a trabajar la parte motora. Y la parte del lenguaje, pues con cualquier cosa que tú puedas trabajar, siempre, por favor, recuerden hablarles de frente. Y las palabras, no es que les vas a dar un boom de palabras y esas todas se las van a enseñar. No, tienen que escoger una y trabajar esa palabra por un tiempo para que él vaya adquiriendo. Yo recomiendo siempre enseñarle palabras que sean frecuentes. Como yo decía, dame o toma, ¿sale? Para que ellos puedan aprender cosas que están dentro de su alrededor y que sean más fáciles para ellos. Entonces, empieza a enseñarle palabras de uso frecuente, siempre dándole tú el modelo adecuado, no adivines por él, y esos son prácticamente los consejos. Perfecto. Nuestra querida Caro Mabel pregunta, y esto porque tiene muchos pacientes que pasan por algunas situaciones como esta, y preguntas, buenas tardes, si a la edad de 7 años se observa dificultad para pronunciar la R y utiliza la T o L para sustituir la I misma, incluso en la lectura, ¿qué recomendaciones podrías dar para, supongo, empieza el niño a discriminar y a hacer adecuadamente el fonema R? Aquí sí hay que ponerlo mucho. El fonema R es uno de los más complicados y de verdad que a veces lo odiamos o lo amamos los terapeutas, porque uno es un proceso motor muy complejo. La lengua se tiene que desarrollarse o madurar en su desarrollo como sensitivo y motor de una manera, y también tiene que haber colocación de su paladar y también tiene que expulsar el aire de manera adecuada. Entonces, es algo muy, muy complejo, pero sí puedes trabajar la parte de discriminación auditiva. Le puedes poner, por ejemplo, estos sonidos que suena igual, palo o raro, cosas así. Entonces, para que él empiece a trabajar la discriminación, pero si no primero acatamos la parte motora, muy difícilmente va a trabajar la parte de discriminación y es como un círculo vicioso. Perfecto. Ana Paula Flores dice, hola, mi niño tiene 20 meses, dice muy pocas palabras, no me responde a su nombre y casi no imita. Sí trata de decir algunas cosas, pero me preocupa que no habla a pedido, solo cuando quiere. ¿Esto ya es alarmante o no? 20 meses. Sí, ya debería tener ahí mínimo 50 palabras en su vocabulario. Entonces sí hay que tratar, estimula a tu pequeño con palabras de vocabulario, con palabras de onomatopeyas, y los papás hacen mucho esto, quizá muy inconscientes, sobre predecir el sonido que tu niño quiere hacer. O sea, él ya va haciendo esto y tú ya le vas dando el agua. Trata de que no sea así, sino decirle, quieres agua, ¿verdad? Entonces tú ya le vas dando la parte, el modelo articulatorio que es adecuado para él, y de verdad jueguen con ellos. Y muchos papás me dicen, pero es que yo sí juego con ellos, pero ¿cuánto tiempo lo haces? ¿Es constante? Ahorita pueden aprovechar un poco si están en casa para estimular más. Y otra cosa, aparte de la constancia, ¿cómo lo hacen? ¿Estás modulando tu voz? ¿Te estás poniendo de frente? ¿Estás solamente seleccionando una palabra? Entonces, hay que tener bien claro estos tips generales, por eso se los pusimos ahí, para que ustedes puedan tomarlos y solamente ensayar una palabrita a la vez. Tampoco ustedes se frustren, pero yo ahí sí te recomiendo que ya veas también a un terapeuta de lenguaje para ver qué está pasando con tu pequeño. Perfecto. Jocelyn Rivera, mi hijo tiene TDAH, tiene 7 años y está aprendiendo a leer.
Aparte tiene dificultad en el lenguaje. ¿Cómo le puedo ayudar con la R y la D? Nos cuesta con la lectura. Ahí, primero darle que aprenda la D, porque es un poquito más fácil de adquirir y puedes ponerles muchos ejercicios que tengan que ver con discriminación auditiva con la D. Y después ponerle también la parte de los sonidos con R, pero aquí tenemos algo muy interesante que es la parte de con TDA, a veces los pequeños con TDA tenemos que saber cuáles son los estímulos que para ellos son más fáciles o pueden recordar mejor, porque hay pequeños que son como más auditivos o más visuales. Entonces, yo te recomiendo una app que se llama Lumosity, que hay una parte de lenguaje. Entonces, ahí puedes también estimular la parte de atención de la memoria y también la parte de lectura y escritura para que él no se le haga aburrido. Pero ahí yo también te recomiendo que vayas con un terapeuta para evaluar qué parte, porque estamos teniendo otra parte que es el TDA, está afectando el área del lenguaje, si es la parte de discriminación, si es la parte articulatoria o si es la parte cognitiva. Así es. De hecho, yo también he con un neuropsicólogo, ¿no? Porque muchas veces el trastorno de déficit de atención puede estar comórbido con trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia o la discalculia. Entonces, es una recomendación también que se podría hacer. Bueno, Yere te pregunta, una de mis sobrinas que tiene 3 años cambia la C por la T. En lugar de decir cola, dice tola. ¿Por la edad está en lo esperado o qué ejercicios podrían hacer sus papás? Gracias y excelente presentación. No entendí qué edad tenía la pequeña. 3 años. ¿Y cuáles está teniendo dificultad? La C. En lugar de decir cola, dice tola. 3 años, pues sí, ya, por ejemplo, a esa edad, a la edad de 3 a 3 años, o 3 años, 11 meses, tienen que tener ya la Q, que es la de cola, la B también, la L llega incluso un poquito más después, entonces yo creo que está confundiendo ahí en la parte de la posición de la letra, de las dos fonemas. Si estás viendo que tu pequeño en un tiempo de 4 meses sigue teniendo esa dificultad, entonces sí llama a un terapeuta, pero mientras dale tú el modelo adecuado, que ella vea cómo tú modulas el sonido de la Q, porque el sonido de la Q es uno que viene desde acá, entonces tú le puedes enseñar que tome su mano y que le haga cola o cosa, ¿sale? Para que ella sienta que se vibran o no las cuerdas vocales. Perfecto. Ana Hernández, una niña de 3 años que si bien dice las palabras, no las dice bien como por favor, no quiero, que hace, amos, además de que habla rápido. ¿Qué es lo que se puede hacer para fomentar él? Así quedó. No sé a qué se refería. ¿Qué edad tenía? 3 años. Pues era las R, ¿no? Creo. ¿Cuáles eran las palabras que tenía? Creo que sí, ajá. Sí, ahorita todavía hay que ver 3 años y qué tantos meses tiene. Sí, aquí sí es muy importante. Aquí todavía si nada más le fallan esas tipos de palabras, de sonidos, al final tú modúlale la parte adecuada. Ponte de frente, que sea un juego y que lo esté trabajando aquí. Acércate las cosas a la boca para que ellos vean cómo es perro, ¿sale? Y si vemos también, siempre esta parte de 4 meses, si no, en esos 4 meses no llega a cumplir lo esperado, entonces sí, ve con un especialista. Pero mientras tú estimúlale siempre de frente, háganlo muchas veces, por favor, porque a veces ya creen que una vez que lo hagan ya va a pasar. No, o sea, es a veces semanas. Entonces tú sigue estimulándolo. Perfecto, y parece que tenemos una última preguntas por Guadalupe Heredia. Tiene 2, una es, una niña de 7 meses, ¿qué es normal que diga? ¿Solo mamá y papá? Y la otra pregunta es, una de sus sobrinas tiene 19 meses, solo dice nena, mamá y papá. ¿Qué es recomendable para ella? La de 7 meses sí es normal. Ahí solamente te puedo recomendar que hagas más vocabulario para que ya trate de adquirir más palabras, pero sí va acorde a la edad. ¿Y cuál era la otra? La otra es, una de sus sobrinas tiene 19 meses, solo dice nena, mamá y papá. ¿Qué es recomendable para ella? Aquí recuerden que a esta edad ya tienen más palabras, o sea, a partir del año a los 18 meses, de 12 a 18 meses, ya tienen el vocabulario de 50 palabras o 40, entre 20 y 50 palabras. Entonces, si está teniendo dificultades, sí hay que estimularlo mucho. Vuelvo a repetir, cualquier cosa que tengan a la mano, denle el modelo de frente
practíquenlo con ellos, jueguen con ellos, modulen su voz, tengan tonos distintos para que ellos les vea interesante esta parte de participar. No hagan estas predicciones de darlo todo, si señala, dáselo, pero tú dale el modelo que tiene que hacer para que no solamente señale, sino trate de repetirlo. Perfecto, pues son todas las preguntas ahora sí. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Nos ayuda mucho a nosotros que somos papás de niños pequeños a estimular. Muy padre esto que dices de a veces creer que es parte de su desarrollo y que lo va a adquirir, porque a veces nos confiamos en eso los papás, y no, y tenemos que empezar a estimular, porque como bien dices, si dejamos pasar esto, después se puede convertir en un trastorno del aprendizaje, ¿no? O puede afectar justamente la adquisición de la lectoescritura. Entonces, muchas gracias a Yesh y a Sahatsi también, que desafortunadamente tuvo problemas con el internet, pero bueno, es la presentación de ambas. Le mandamos un abrazo a Sahatsi. Los terapeutas las encuentran en Iscalti, contacto@iscalti.com para que manden un correo, o también en redes pueden mandar, si necesitan alguna duda. Seguimos seguimos trabajando en psicoterapia, en terapia y terapia neuropsicológica. Y bueno, la siguiente semana vamos a tenemos la presentación de Guadalupe Poblano. Es especialista en psicología infantil. Su ponencia se llama El estrés en niños ante el COVID-19. La siguiente semana será, la siguiente semana los Facebook Live serán el miércoles, recuerden, a las 5 de la tarde, por los diferentes horarios de los ponentes. Entonces los esperamos el próximo miércoles. Que tengan una bonita tarde. Y muchas gracias, Yesh, por todo, por la presentación. De nada, saludos, cuídense mucho. Y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, bye. Bye. Iscalti y Prodefensa, continuamos con la misión de hacerte llegar herramientas y estrategias aptas para tu protección personal y el manejo de conflictos. El tema que nos convoca el día de hoy es enumerar los principales factores que abordaremos para ello, y estos son: 1. El autoconcepto y la autoestima. Porque a partir de cómo nos observemos a nosotros mismos y de lo que nos sabemos capaces de hacer, es que interactuaremos con los demás, sean cuales sean las circunstancias. 2. El lenguaje no verbal, atendiendo no solo lo que decimos, sino también la manera en que lo expresamos, y dependiendo de esto, entonces entender las respuestas que obtenemos. 3. Negociación asertiva, sugiriendo maneras adecuadas de llegar a arreglos o acuerdos, defendiendo nuestros derechos sin vulnerar los de los demás. 4. El perfil de nuestros acompañantes o compañeros, si están a nuestro cargo, no, de qué maneras podemos contar con ellos, cuáles son sus modos de pensar y actuar, y si es que hemos estructurado alguna planeación o estrategias para responder conjuntamente. 5. Lo que llamamos alfabetización emocional, que es el conocimiento de la utilidad de las emociones y la gestión que hacemos de estas. La sana gestión que debemos hacer de estas en situaciones de conflictos, teniendo en cuenta tanto las propias emociones como las de las personas con que estemos relacionados en dichas situaciones. En nuestras siguientes publicaciones abordaremos cada uno de estos puntos de manera que sean útiles a la hora de responder ante un apuro. Y por supuesto, haznos saber si hay algo más que te gustaría que presentáramos. Estamos contigo. Más poderosa que la delincuencia es nuestra capacidad para vivir con seguridad.